Bueno, en primer lugar quería agradeceros que hayáis querido contar conmigo, aunque al mismo tiempo me siento un poco abrumada porque no sé si lo que yo tenga que contar pues puede ser realmente interesante. Activismo, pues yo diferencio, siempre me ha gustado diferenciar entre lo que era el arte feminista y el arte hecho por mujeres. Evidentemente, cuando hablamos de arte hecho por mujeres se refiere simplemente a la autoría, es decir, que son pues diversas obras artísticas o proyectos artísticos, pero que simplemente lo hace una mujer. Y entonces pues no se diferencian porque no tienen más intencionalidad, ¿no? No se diferencia de otros proyectos que hayan hecho los hombres. Cuando hablo de arte feminista, pues me estoy refiriendo a que hay una clara intencionalidad, hay un claro deseo de transformación social, de visibilizar las desigualdades, de intentar de alguna manera hacer una pedagogía feminista, que es la que yo me he estado moviendo, en ese ámbito en el que yo me he estado moviendo durante todos los años. El arte feminista es el arte que cuestiona pues, desde sus temáticas, sus procesos, los materiales que utiliza incluso, o el modo de involucrar a las personas, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere cuestionar? Pues las dinámicas de exclusión, la invisibilización y la violencia producida por las construcciones desiguales de género, y al mismo tiempo pues, trata de configurar pues propuestas alternativas en este sentido, ¿no? Creo que las diferencias claves, pues como he dicho antes, está en la intencionalidad, en las temáticas, porque el feminismo utiliza el arte para desafiar los tabúes y representa el cuerpo, la sexualidad, la experiencia vivida, pero desde una perspectiva femenina de la mujer, ¿no? Y sin embargo el arte que decimos de mujeres pues muchas veces se puede quedar en abarcar paisajes, pues a lo mejor abstracciones o otras temáticas que no tienen nada que ver con un activismo, ¿no? Es decir, también la finalidad es importante y los contenidos son muy importantes, porque los contenidos lo que hacen es que de alguna manera superan los contenidos antiguos, las temáticas antiguas, en donde la mujer solamente podía dibujar lo que veía, y lo que veía pues eran pues eso, bodegones, a su familia, su cotidianidad, que por otro lado también eso se puede utilizar conceptualmente como activismo, ¿no? Es un tema muy complejo y un tema muy largo para hablar, ¿no? Bueno, en resumen y simplificando un poco, el arte feminista yo lo considero como un arte que se basa en la ideología, mientras que el arte hecho por mujeres pues, es un arte referido a la autoría, es decir, que simplemente es que una mujer es la autora. ¿Que dónde me sitúo? Pues yo creo que me sitúo dentro de lo que es el arte feminista, pero le añadiría pedagógico, es decir, en el arte feminista pedagógico. ¿Por qué? Porque quiero unir, o siempre he querido unir, lo que es el arte feminista, que ya hemos definido más o menos lo que es, con la práctica pedagógica, para intentar siempre una transformación. Los aspectos claves del arte feminista pedagógico pues serían un objetivo crítico y de transformación siempre, es decir, buscar desafiar las normas de género establecidas para desmontarlas, y desmontar utilizando el arte pues, como herramienta de denuncia y visibilización. Otro aspecto clave sería pues, una educación basada en la experiencia, incorporar grupos de concienciación para conectar la experiencia personal con la estructura patriarcal, validando el saber situado de cada participante, que para mí es muy importante, siempre intentando que los procesos sean colaborativos y participativos, y contando con todo tipo de personas, sin importar de dónde viene, a dónde va y cuál es su mochila académica, cognitiva o conceptual, da igual. Por otro lado, revalorizando el cuidado y las emociones. Las emociones es muy importante, ¿no? Y frente a la educación formal que se basa pues, en la lógica,
El arte pedagógico feminista pues integra el cuerpo, integra las emociones, integra las sensaciones, integra pues más sentido, aparte, y por supuesto integra lo conceptual. Para mí es muy importante. Y bueno, también otra cosa importante es dentro del arte feminista pedagógico, sería la genealogía feminista, es decir, recuperar todas aquellas figuras femeninas que han trabajado y que han significado y que pueden servirnos por su trayectoria o por su trabajo, pueden servirnos como guía o como faro o como soporte en nuestro trabajo diario. Y no me estoy refiriendo a aquellas mujeres que por el hecho de ser mujeres fueron artistas, porque serían mujeres artistas, sino a aquellas mujeres que hicieron con su trabajo, trabajaron dentro del feminismo y dentro del activismo feminista. En este caso, me estoy refiriendo fundamentalmente, o entre otras, ¿no? Ahora que me viene a la cabeza, pues la artista mexicana Mónica Mayer, o el proyecto Woman House, o el colectivo Guerrilla Girls. En fin, hay un montón de mujeres que pueden servirnos como apoyo y como referente. En mi etapa como docente entendí rápido que la herramienta artística del feminismo pedagógico me brindaban unas posibilidades muy grandes para trabajar y para desarrollar el currículum, no solamente el currículum artístico, sino que basándome en las herramientas artísticas y en el lenguaje artístico, pues podía abarcar y desarrollar el currículum con mi alumnado, y eso para mí fue muy importante. Por eso en esta etapa desarrollé un montón de proyectos en los que el lenguaje artístico era la base, pero lo que estaba en realidad desarrollando eran otros aspectos curriculares mucho más amplios, ¿no? Y por supuesto siempre con una perspectiva de género transversal de verdad. Llegué a este estadio tras analizar las diferentes metodologías y teorías del arte, conocer distintas propuestas y experiencias de otras mujeres artistas feministas y tratar de responder a cuestiones muy básicas, pero que a mí y mi alumnado nos interesaban. Por ejemplo, ¿desde cuándo las mujeres estamos en el arte? ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? ¿Ha existido o existe la intención de vaciar o borrar nuestra presencia como creadora? Estas cuestiones y desarrollando estas cuestiones nos han servido a mi alumnado y a mí para avanzar y avanzando y creando un sustento o un soporte para que los proyectos salieran adelante. Proyectos que muchas veces, como teníamos muy claros los objetivos, pues eran unos proyectos que iban a la deriva. Que esa es una metodología que a mí me gusta mucho, porque siempre pienso que los proyectos no deben de estar cerrados, es decir, no se puede hacer una programación del proyecto como me exigían en la escuela muchas veces. Venga, preséntame exactamente lo que vas a hacer, cuándo, cómo, no. Vamos a ver, yo puedo tener en cuenta unos hitos, pero luego el desarrollo del proyecto, los proyectos están vivos, y como están vivos, pues van creciendo y van además van teniendo vida propia, o sea que van hablando ellos solos y te van haciendo que muchas veces vaya a la deriva, pero tú tienes muy claro cuál es tu objetivo. Este proyecto, Sari de Seda, Realidades Desveladas, surgió antes de ir a nuestro primer viaje a la India, que en verdad luego fueron 3. Pero ya desde el principio, como teníamos experiencia con los proyectos que habíamos realizado antes con otros viajes, el de Vietnam o algo así, sabíamos que íbamos a retratar y a fotografiar a mujeres en la India, ya está, hasta ahí. Y que eso nos podía llevar a un proyecto, pero cuando llegamos a India y vimos la realidad con la que nos encontramos, nos dimos cuenta rápido de que, nos llamó la atención primero que las mujeres fueran vestidas con los saris de seda o no de seda, pero con saris, con brillos, con sus pulseras de oro, con sus aretes, en fin, sus piercing, y que estuvieran trabajando en el campo, o que estuvieran barriendo las calles, o que estuvieran llevando basura, ¿no? Nos llamó la atención y entonces fue cuando nos dimos cuenta que nos teníamos que detener. Hicimos otra reunión, pensamos y vimos que la mirada tenía que ser otra, no podían ser simples retratos. Teníamos que intentar
fotografiar a las mujeres en su contexto, pero que ese contexto nos llevara a las historias reales que había detrás. Es decir, no se trataba de fotografiar la belleza de esos trajes o de esas pinturas o de esos aros o de esas brilli, sino que de lo que se trataba es que de alguna manera se viera la dignidad de estas mujeres, se viera su lucha, su empoderamiento, pero también bueno, pues esos sueños rotos o esa exclusión o ese abandono que tienen las mujeres de la India. Aunque los objetivos estaban muy claros en este proyecto, al principio, yo a nivel personal siempre atravieso una fase ética y conceptual desde antes de fotografiar hasta realizar la toma. Para empezar, intento posicionarme claramente teniendo en mi mente las siguientes preguntas. ¿Desde dónde miro? ¿Qué privilegio atraviesa mi mirada? Y evito la postura de observadora neutral, declarando interiormente mi implicación. Todo eso a nivel interno, evidentemente. Evito en todo momento realizar planos picados, porque claro, los planos picados lo que hacen es que jerarquizan a la persona que está haciendo la foto y al mismo tiempo, pues, bueno, jerarquizan también en un nivel más bajo a la persona que está recibiendo ese picado, ¿no? Picado quiere decir hacer la foto desde arriba a abajo, por ejemplo, ¿no? También evito los planos segmentados decorativos, sobre todo en este proyecto, porque esa no era la idea, porque un fragmento, solo un fragmento, pues no me vale para el discurso reivindicativo, ¿no? Con la mirada también tengo especial cuidado, las miradas directas de las mujeres hacia mí, bueno, pues esas miradas directas que son muy fotográficas y que se tienen muy en cuenta, los buenos retratos, si te mira la persona que está retratada, pues es muy válido. A mí no me vale en mi discurso, en lo que yo quiero, porque a mí me interesa más una mirada cruzada, una mirada entre las mujeres, si la fotografía es en grupo, una mirada incluso al exterior de la imagen, porque eso me proporciona más lectura. Con respecto a las posturas, para mí también son muy importantes, porque a mí no me interesa un posado, a mí no me interesa que una chica que me ha pasado me vea haciendo fotos con la cámara y que se me ponga así, no me interesa. A mí me interesan unas posturas más relajadas, más cotidianas, por supuesto no un posado. Con respecto a la luz, siempre procuro que sea luz natural. Bueno, en este caso, como han sido fotografías de calle, tomadas al paso, pues que no había preparación, pues entonces la luz siempre es natural, pero yo es que además la prefiero, ¿no? Porque creo que es más auténtica, que es más para lo que yo quiero. Supongo que para una buena fotografía de estudio será muy importante otro tipo de luz, pero para lo que yo quiero, más reivindicativo, que tenga un discurso y que cuente una historia, no me interesa. La sobriedad visual, para mí, refuerza el discurso ético. Por supuesto, siempre pido el consentimiento antes de realizar esa toma, siempre que es posible, y por supuesto, después siempre que se pueda, dedico un tiempo a escuchar sin cámara, a interactuar con la persona. Y algunas veces también pues no hago la foto, porque considero aspectos éticos y que a mí me hacen decidir que no hago esa foto. Por ejemplo, recuerdo en uno de los viajes a la India, pues un grupo de mujeres que subían cantando por una fortificación. En esos momentos la sensación es tan fuerte, es cuando tú ves a tanta mujer junta, es colorido y cantando, que tú no quieres hacer la foto, tú lo que quieres es unirte a ellas, ¿no? Entonces decides no hacer esa foto. También otra vez, pues por ejemplo, recuerdo una visita a un barrio chabola y recuerdo ir en fila india porque no se cabía y la señora asomada a la puerta de su casa y bueno, y parecía que era una visita concertada y parecía que estábamos en un parque temático y entonces pues la verdad es que no, éticamente me negué a hacer esas fotos porque yo veía la cara de esas mujeres como asumiendo que tenían que soportar la visita de los turistas, haciéndoles fotos, en fin, decidí no hacer esas fotos.
Una vez que teníamos las miles de fotografías, pues, y ya aquí en casa, pues después de varias cribas, porque eran miles de fotografías, pues seleccionamos las 80 fotos que componen este proyecto. Cada foto pues tiene una historia, pero es que lo gracioso, lo que nos dimos cuenta rápido es que la historia que yo veía en una foto no era la misma historia que veía otro de mis compañeros. Entonces fue cuando se nos ocurrió abrir, como he dicho, los proyectos deben de estar vivos, abrir el espacio plástico, abrirlo a otro espacio pues, en donde se hibridaran y se pudiera incluir más lenguajes, ¿no? Y entonces fue por lo que decidimos que convertir el proyecto en un espacio de diálogo y creación, e invitamos a escribir, a imaginar y a empatizar. Este libro, esta publicación, no solamente es un homenaje a las personas que hemos retratado, sino que también es una herramienta de sensibilización, es un material educativo y un puente entre mundos que a menudo pues, se ignoran mutuamente. Pues la situación de la mujer en India es una mezcla de avances importantes y realidades muy duras. Es cierto que cada vez hay más mujeres estudiando, trabajando en profesiones cualificadas y participando en la vida pública incluso. Lo pude comprobar sobre todo en los estados del sur, en Kerala, y también los del norte, los que están cercanos al Himalaya, en donde había grandes y superpotentes universidades y centros de investigación internacional. Pero al mismo tiempo, muchas otras viven en condiciones de precariedad muy fuertes, sobre todo en las zonas rurales y en los barrios más pobres, que es fundamentalmente en los que nosotros hemos estado trabajando, en donde nos hemos movido. Hay mujeres que crecen con pocas o nulas oportunidades educativas, que dependen económicamente de su familia o de sus maridos y pueden quedar en situaciones de abandono sin viuda o son repudiadas. Este hecho es muy frecuente, ya que todavía existen los matrimonios concertados en los que las novias son niñas obligadas a casarse con hombres muy mayores. La situación de la mujer en la India no se puede entender sin hablar de pobreza extrema, de una precariedad inimaginable y de la estructura social marcada durante siglos por el sistema de castas, que aunque dicen que ya no es legal, pero sigue existiendo. En las castas más bajas la vida puede ser especialmente dura. Muchas mujeres nacen ya en contextos donde faltan los recursos básicos, por ejemplo, no tienen acceso a regular el agua potable, no tienen ningún tipo de atención sanitaria, el trabajo, bueno, por supuesto, no está reconocido ni es estable en el caso de que esté reconocido. Y crecen asumiendo responsabilidades desde que son niñas. Y en muchos casos, bueno, en casi todos los casos estos, en las zonas rurales, su futuro parece estar decidido de antemano por la pobreza y la exclusión. En la aldea, por ejemplo, no existen los cuartos de baño dentro de las casas y entonces van siempre en grupo al campo o al baño público que haya al lado de la aldea por miedo a la violación, porque las violaciones grupales en manada son súper habituales y no existe ninguna protección efectiva, aunque legalmente evidentemente están prohibidas. En estos entornos de los que estamos hablando y en los que nos hemos movido, pues la precariedad no es algo puntual, es parte del día a día. Hay mujeres que trabajan jornadas larguísimas en condiciones informales, mal pagadas o sin ningún tipo de protección de nada. Podemos ver, nos encontramos con personas, señoras muy mayores que trabajan hasta que se mueren. Otras viven en situaciones de abandono, de viudeo, de violencia, sin ningún tipo de red familiar que las respalde. Pero sin embargo, en medio de esta dureza hay algo que me llamó profundamente la atención. Es su dignidad, su resiliencia, su humanidad. Cuando te acercas, cuando le hablas con respeto, cuando pides permiso para fotografiarla, cuando te ríes con ella al mostrarle la foto después de hacérsela, cuando te dejas peinar por ella, cuando te unes a sus cantos, a sus ceremonias o te cuelas en las conversaciones junto a los fuegos y el amasado en la cocina, muchas responden con una mezcla de timidez, amabilidad, gratitud, cercanía impresionante. Creo que esos momentos son la experiencia más vivencial y fantástica que me he traído de la India. Saris de Seda, Realidad Desvelada, además, es un proyecto que, como es lógico, tiene una de sus patas
la educación, la pedagogía. Entonces nosotros ahí, además del libro, pues realizamos propuestas didácticas, hemos realizado diversos talleres con diversos colectivos, siempre con los objetivos muy claros y siempre con la idea de que la transformación tiene que hacerse a través de proyectos que conceptualmente tengan muy claro lo que se está trabajando. Para terminar, bueno, simplemente estamos atravesando tiempos muy convulsos y no sabemos lo que nos espera. Lo que viene no es, se ven unas nubes muy negras y da un poco de mieditis, ¿no? Entonces creo que hay un momento, siempre hay un momento, pero no podemos desandar y retroceder, y entonces tenemos que intentar buscar fórmulas, no sé cómo, concentrarnos en que por lo menos nos quedemos como estamos, ¿no? Como decía Virgencita, que me quede como estoy. Y bueno, esa es mi preocupación ahora mismo, ¿no? Intentar que cada uno pongamos nuestro granito de arena, porque creo que eso de decir yo no voy a poder, hombre, tú no vas a poder con todo, claro, pero tú puedes dar un paso, puedes poner un granito de arena, ¿no? E intentar, bueno, pues llegar a consensos para que lo poco que llevamos construido, que es mucho, pues que no se nos caiga. Y en este sentido estoy convencida de que el activismo es una herramienta muy potente para esta, bueno, no me gusta esta palabra, pero es que no hay más remedio, para esta lucha en la que nos tenemos que meter de cabeza para intentar que defender nuestros derechos y defender la igualdad y otras muchas cosas.